Bienvenidos, maestro Ricardo Trillanes, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, vamos a tener una trivia que vamos a tener a través de Facebook Live y vamos a dar a conocer las respuestas y los ganadores al final de esta conferencia. Y vamos a iniciar esta importante conferencia con la compañera, la licenciada Blanca Atié. Blanca, si nos haces el favor de presentarnos la conferencia. Hola, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por estar aquí hoy viernes. Me permito comenzar esta conferencia presentando al maestro Ricardo, al doctor Ricardo Trillanes, y me permito leer su semblanza. Originario de la Ciudad de México, realiza sus estudios en México y en el extranjero, obteniendo posgrados en musicología e historia. En sus estudios realizados resalta musicología, historia del arte, historia de México, aviación, conservación y restauración de documentos, museografía en el Museo de San Carlos, INBA, Seminario de Estudios en Conservación de Banderas Históricas en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel Castillo Negrete. Es investigador y asesor especialista en numismática, falerística, diplomacia, heráldica, vexilología, musicología, religión. A ustedes también, a todos. Armas y tecnología, seguridad en museos y símbolos patrios. Ha catalogado y evaluado para Louis C. Morton en las subastas de las piezas del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, especialmente en medallas y condecoraciones. Ha asesorado al Museo de la Marina Armada de México, Museo de Caballería del Ejército Mexicano, Maná, Museo de Biblia, Museo de Sitio de Morelia, Michoacán, Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana. Entre sus publicaciones destacan la Orden de Guadalupe en 3 épocas, Órdenes Imperiales en México, Catálogo de medallas y condecoraciones del acervo histórico del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Catálogo de monedas, medallas y condecoraciones del Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana, segunda edición corregida y aumentada. También tenemos Breve Historia de la Educación en México, así como apuntes breves de la historia de México y otros, y el boroscopio en la mecánica automotriz. Ha sido candidato al Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Historia en el 2013-2014 por la Coordinación Sectorial de Secundarias de la Secretaría de Educación Pública. Director técnico museográfico en el 2015 en el Museo de Sitio de la Batalla del Monte de las Cruces en el Parque Miguel Hidalgo en La Marquesa, Estado de México, perteneciente al municipio de Ocoyoacán, expositor en dicho museo de colección particular. Entre sus reconocimientos internacionales están: en el año 2013 es nombrado académico correspondiente número 64 en la Academia Falerística de Portugal, siendo el primer mexicano y el segundo latinoamericano en recibir este honor, y en junio del 2014 es nombrado por unanimidad académico correspondiente en la Academia Lusitana de Heráldica, siendo el primer mexicano y el primer latinoamericano en ingresar a esta academia. Bueno, no sé si me faltó algo más, doctor. Pues un poquito, pero ya ahí la dejamos, sí, gracias. Muy bien, doctor. Pues no, bueno, muchas gracias por la presentación. Ok, ahí me permito rápidamente, escuché como algunos micrófonos sueltitos, no sé, entonces les pedimos o les recordamos que si pueden mantener desactivados sus micrófonos para que tengamos una conferencia más, más limpia y podamos disfrutar al doctor. Bueno, pues usted me dice, doctor, comenzamos. Me pasaron unas diapositivas. Bueno, es la presentación, sí, de la Orden de Guadalupe, donde explico ese término que usted dijo, la falerística, de dónde se deriva. La falerística es la ciencia que estudia las medallas y condecoraciones para poder entender de lo que voy a hablar. Entonces, por mí no hay ningún problema, a la hora que ustedes gusten, ya comenzamos, porque acuérdense que lo bonito también viene con la sección de preguntas y respuestas.
Muy bien, le vamos a pedir de favor, Blanca, el compañero Fernando se va a encargar de compartir las imágenes para la conferencia. Ok, entonces, bueno. Adelante, doctor, y adelante, Fernando. Sí. Bueno, pues entonces, muchas gracias, nuevamente agradezco. Damos inicio. Antes de que proyecten, nada más quería comentarles que sí, efectivamente, como lo hizo la compañera que me presentó, mi última y más reciente publicación es este librito pequeño, pero no porque sea pequeño no deja de tener valor, es La breve historia de la educación en México. Hay 5 siglos resumidos aquí de la historia de la educación en México, desde el prehispánico hasta Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue secretario de Educación, y que de alguna manera no puedo seguir hablando de los demás presidentes porque el que le siguió pues se atrevió a atentar contra el escudo nacional, cercenando el águila del escudo. Entonces, pues, ¿cómo podemos hablar de educación con alguien así, no? Y además, pues ya sabemos la feliz memoria, y ahí en el libro digo por qué termino esa parte. Y bueno, las otras 2 publicaciones, van a ver la entrada. La primera que hice sobre medallas y condecoraciones es esta, la de la Orden de Guadalupe en 3 épocas, que obviamente el iniciador de esta orden pues es Agustín de Iturbide, y el otro fue este que es Órdenes Imperiales en México, que hablo de los 2 imperios, las condecoraciones que hay en los 2 imperios de México, que fue Iturbide y Maximiliano de Habsburgo. Entonces, sin más, pues vamos, si pueden empezar a proyectar, por favor. Fer, estás habilitado, ¿eh? Bueno, ya están. ¿Dónde se pueden conseguir sus libros, doctor, antes de que empiecen las imágenes? Bueno, los 2, los de Órdenes Imperiales y el del Orden de Guadalupe ya están agotados. Habría que hacer una reedición. Y el de la breve historia de la educación, que ya quedan poquitos, gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación. Sobre todo, bueno, los profesores, que muchos de ellos, normalistas o no normalistas, desconocen realmente muchas cosas de tantas cosas que han pasado en la educación. Ese lo pueden conseguir conmigo. Al final de la presentación viene mi contacto, y con mucho gusto yo lo mando por correo, ya sea dedicado, como me lo pidan. El costo de recuperación para poder sacar otra publicación que está pendiente sobre Historia de México es de 150 pesos, más el envío que son otros 50 pesos. Pero muchas veces hasta yo lo costeo y salgo tablas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? De que me dicen, pues le deposité tanto y nada, dan los 150, pero el hecho es que haya la difusión, la divulgación. Y me tomé el atrevimiento de tomar la invitación para que esta fuera la apertura de precisamente la conferencia. Gracias, pues adelante. Gracias. La que sigue, por favor. Voy a tener que decir así para que se entienda, ¿no? Y voy explicando. Toda la imagen que sigue, por favor. Mientras nuestros Novak 55 y Ferry 57 están en la llegada de los jueces, Kevin y yo tomamos fotos mentales de reino para nuestro marco. Fer, ¿sí escuchaste? Sí escuché, pero parece que el servicio desde donde los estoy partiendo es lento. Ok. Pero no veo que se esté cambiando. Ajá. No ha cambiado. No ha cambiado. A ver, denme un segundo. Sí.
Ya. Dos anteriores sí se brincó. Yo sé que está lento, pero ahí está. Bueno, miren, esta es la portada precisamente del libro, mi primer libro sobre condecoraciones, y bueno, pues fue la Orden de Guadalupe. ¿Por qué la Orden de Guadalupe en 3 épocas? Porque tiene 3 épocas la orden, que es Iturbide, Santana y Maximiliano. Esa que ustedes ven en imagen, que es preciosa, bueno, esa pieza se alcanzaron a ver. Yo quiero que se fijen en la cabecita del águila. Esa águila no está coronada, la de Segundo Imperio sí va a estar coronada, y precisamente la diferencia de ellas, aparte de no estar coronada, esa que aparece ahí es de segunda época, que es la de López de Santana, que es de 1853 al 54, porque en el 55 ya sale expulsado. Entonces aquí el detalle es que estas sí eran de oro macizo. No digo que las de Iturbide no, aunque era nada más filigraneado, ahorita la vamos a ver, y la de Maximiliano, pues va a tener corona la cabeza del águila, y es así, he llegado a ver que son de plata dorada, y las del emperador o las de los primeros años que tenía el presupuesto, Maximiliano, el apoyo de Napoleón III de Francia, pues sí eran de oro. Por ahí las primeras de primera instancia sí son de oro. Pasamos a la siguiente, por favor. Que las 3 épocas son bellísimas, tienen sus características. Bueno, aquí está el origen de las condecoraciones. Los primeros 2 grandes imperios de la civilización antigua, tanto el griego como el romano, dice ahí su vocabulario. En sí, realmente una condecoración es una recompensa, es un premio A, que da origen al sistema de premiación a sus respectivos ejércitos, en este caso los romanos, los griegos. Después siguieron este sistema los persas y demás. Y entonces los griegos le llamaban a la recompensa tafalara, y los romanos les llamaban faleras, las faleras. Ahorita vamos a ver qué son las faleras. Bueno, pues entonces uniendo estos 2 vocablos da ya la etimología greco-latina de faleristía, que hoy en día la ciencia se va a conocer como falerística, que es la ciencia que se encarga, así como la numismática que se encarga de los billetes y monedas, la falerística se encarga de medallas y condecoraciones. Alguien por ahí dice que es una derivación, es una rama de la numismática, y no es así. Cumple con todos los principios para que sea una ciencia, y cuando fui candidato al Premio Nacional, si yo llegaba a ganar, aunque ya estaban los premios dados, pues era, y se lo dije al señor presidente, lástima que me tocó Peña Nieto, porque Calderón sí le gustaba la historia, pues era crear precisamente el primer museo de medallas y condecoraciones de México. No sabían de lo que les estaba hablando, o sea, del dinero que a mí me participaban como ganador, que eran como 800,000 pesos, 850,000 pesos, de ahí yo iba a disponer para hacer este museo. Pero bueno, pasamos a la que sigue, por favor. Las personas que nos acompañan, si gustan ir tomando sus apuntes para la sección de preguntas y respuestas. Miren, esa es una falera griega, está hecha en plata, y bueno, esos 2 ganchillos que se ven en la parte superior y en la parte inferior, era precisamente de donde se iba a prender de la armadura, o a sujetar, o a una serie de cintas de cuero. Hagan de cuenta un chaleco con cuadrones de cuero, del cual se van a ir colocando. Entonces, esa es una, para que la conozcan, esa es una falera griega. La que sigue, por favor, mucho más elaborada, ya con prosopon. El prosopon en griego quiere decir máscara o cara, como la que ustedes ven. Fíjense esas puntas salientes deformadas. Esta está en bronce, pero había de oro, ahorita las vamos a ver. Esa precisamente es una falera greco-romana. Con carita o sin carita la usaban los 2, la podían usar los 2, y si se fijan es alguien que tiene cuernos. Muchas veces se usaban gente de la mitología, pero la que sigue, por favor, ya está hecha en plata, la falera, y ahí está, y es totalmente romana. Ahora, ¿por qué dicen que la falerística es una rama de la numismática? Porque esto es como si fuera una moneda antigua. Sí, pero no tenía esa función. Si se fijan en los laterales izquierdo y derecho, precisamente allí van los engarces. Ahora bien, si ponemos la que sigue, todavía en Roma,
llega a ser, llegan a vestirse a la antigua, al Imperio Romano, y ahí estamos viendo, esa es una imagen pues de cuando anduve yo por allá, bueno, más o menos de hace 20 años, un poquito más, y hacen sus representaciones en los campos ahí cercanos a Roma, y ahí estamos viendo un centurión romano. Fíjense ese chaleco que tiene, ese chalequito cruzado, fíjense, ese es precisamente el portafaleras, o sería la barra, o sería la cinta para poder poner a precisamente las faleras. Y las faleras que él trae, esas son sus condecoraciones. Entonces ese es un centurión. Ya un centurión trae al mando precisamente varios soldados. Entonces él ya se considera una persona condecorada, un héroe de guerra. Le vemos que tiene 4 al frente y 2 a los laterales. La siguiente, que ya está en museo, que son faleras muy antiguas, ya con el estilo griego y romano. Fíjense cómo ya unas ya no tienen la cara, otras son faltantes, pero ahí está ese famoso chaleco de cinturón, o le llaman chaleco de cuadrón, que era de cuero, y precisamente las partes que vieron en las anteriores se adosaban a la parte trasera de este chalequito, de tira de cueros, para poder colgar las faleras. Entonces, en este caso aquí tenemos 3, 6, 9 faleras. Vamos a ver las faleras o las recompensas de aquel gran imperio que también, siguiendo en importancia al griego y al romano, eran los egipcios. Si ponen la que sigue, por favor. Es muy interesante esto, pero si no les explico esto, no entendemos lo demás. Miren, fíjense bien, a los grandes generales egipcios, estamos ya en el imperio egipcio, bueno, vemos los mazos de mando, que son los de arriba, collares, pulseras, puñales, pero lo más importante, vean el centro, hay 3 moscas. Si se fijan, al centro hay 3 moscas. Las moscas eran de oro macizo. ¿Y por qué les daban los faraones moscas a sus generales? Bueno, como premio a la sagacidad de haber salido victoriosos ante una contingencia, ante una guerra. Con el contrario, si quieren poner, ese es un monumento de falera de oro, sobre todo de las moscas, que está allá en Egipto, pero para que vean las moscas completas, la que sigue, por favor. Ahí están. Había de todos tamaños, pero por lo regular, por lo que yo he investigado, esas son las famosas moscas egipcias. No la usaron ni los griegos, ni los romanos, ni los persas. Eran puramente egipcias, y el tamaño son en oro macizo, más o menos de 25 centímetros de largo cada una y unos 20 de ancho. Entonces, pues imagínense un general egipcio con 3 moscas, pues era un generalazo, ¿no? Bueno, y vamos, la que sigue, ya de ahí, obviamente, entre la religión que tenía que defender los soldados, sobre todo que se tenía que defender la religión, en este caso la católica, bueno, pues muchos monjes empiezan a tomar las armas, de ahí los cruzados, y ahí les enseño, precisamente para hablar de las órdenes, porque esta es la Orden de Guadalupe el tema. Bueno, las primeras órdenes en Europa pues son 5, que es la del Santo Sepulcro, y ahí está su distintivo, la de Malta, que sigue hasta la fecha, el Santo Sepulcro también está a la fecha, la única que está como que desaparecida y fue por orden de la misma iglesia, por orden de un papa, la del Temple, los templarios, la de Saint-Jacques de Lepep también ya no es no está vigente, y la teutónica, que va a ser precisamente la orden alemana, que se modificaron, de ahí viene también una derivación de la Cruz de Hierro, que es otro capítulo total. En España, por ejemplo, está en Europa General. En España, que es la lámina que sigue, tenemos 4 órdenes principales que están vigentes. La primera, la de Santiago. ¿Y por qué? Porque muchos de los que vinieron aquí conquistadores, pues querían esa orden, que era la primera en importancia. Después viene la misma cruz, como la de Calatrava, que se conoce que es la roja, la clásica, pero hay 2 derivaciones, la que es verde, que es la orden de Alcántara, y la orden montesa o de los monteses, que precisamente es la misma figura, solamente que en el centro tiene la cruz roja. Estas órdenes se dan en España, pero sabemos que por la conquista y por la importancia que tiene España con
México y con Latinoamérica. Muchos de ellos, si ustedes van al Museo Nacional de Historia, ven la Sala de Virreyes, muchos van a tener una condecoración de esta, y el que tenía la Orden de Santiago, pues mucho más. En sí, Francisco Javier Venegas quería precisamente pertenecer a una de estas órdenes que te daban distinción. Entonces, todas las órdenes tienen su reglamento, tienen sus normativas, así como la Orden de Guadalupe la podía recibir no un mayor de edad de 18 años, no, tendría que ser de 25 años en adelante. Entonces, y las diferentes cruces que vamos a ver en las estructuras de las órdenes, si ponen la que sigue, por favor, les enseño los diferentes tipos de cruces que se han utilizado para las órdenes. Por ejemplo, la cruz de hierro se le conoce como la cruz pateada, la primera que dice paté. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es un pato cuando pisa, hace ese arco, no toca completamente como si estuviera el pie plano. Es la orden pateada, obviamente la orden latina, y de ahí hay que ver la de Malta, y después la de Alcántara, que bueno, es flordelizada. Todo esto ya tiene una nomenclatura y un glosario de términos. Entonces, es muy extenso, pero lo voy a abreviar precisamente esperando otra oportunidad para poder hablar de las órdenes que son importantísimas, pero vamos ya con lo que nos interesa, además, que es precisamente a don Agustín de Iturbide, que es la imagen que sigue. Miren, esta pintura que ustedes ven, si ustedes se fijan, don Agustín de Iturbide tiene la faja, así se llama faja. En este caso, yo hasta donde sé, él llegó al grado de coronel de los realistas. No llega al grado de general. Hay otras gentes que dicen que sí, que por eso carga, muchas gracias por el acercamiento, esa faja a la cintura, esa faja desde cuando es azul cielo, con vivos, no, la de la cintura, con vivos en oro, es de divisionario, es de general de división. Hay una faja verde que es de general de brigada. Bueno, él está fajado como general. Tiene a sus laterales y amarrado al cuello, ese cordón es una herencia de la náutica, porque ustedes saben que los marinos todavía cargan un cordón de mando, que de ahí sale un silbato por si hay emergencia. Bueno, pues ellos tocan ese silbato 3 veces o intermitentemente, pero sobre todo ese cordón, si caen prisioneros, lo tienen que usar para ahorcarse. La manera del nudo que tiene don Agustín aquí, que es precisamente el nudo que deriva de la gran capa de gran maestre de la Orden de Guadalupe, pues tiene esa función. Fíjense cómo está nudado, que si él caía en manos enemigas y portaba la capa, vamos a decirlo así, tenía que privarse de la vida. Ahora, una herencia que México da a raíz de la Orden de Guadalupe es la banda presidencial. Esa banda tricolor que ustedes ven que tiene el emperador no es banda presidencial, no se acostumbraba, además él no fue presidente, él fue emperador, pero es una herencia de representar la bandera de cada país, que después lo va a tomar Latinoamérica, porque en Europa no hay, hasta donde yo sé hay órdenes, pero no hay bandas presidenciales. En algún caso se ha tomado, pero el origen es de México. Entonces, aclaro, la banda que trae el emperador es la banda de la Orden de Guadalupe con la capa de gran maestre y banda de gran maestre, y es tricolor porque son los colores precisamente derivada de la bandera que él crea, ¿no? A través de Ocampo. Y bueno, si ustedes se fijan, del lado del corazón va a traer la gran placa de la orden y no trae el gran collar. La siguiente que vemos, la siguiente imagen, por favor, y agradezco los acercamientos. Si se fijan, atrás está esta. Bueno, vean, ahí está el fajín o la faja de general con sus vivos en oro. Eso se utilizó todo el siglo XIX. Está la banda, repito, no es la banda presidencial, es la banda de gran maestre, la gran cruz, que esa es la Orden de Guadalupe, pero va a diferir de las grandes cruces el collar de el gran maestre, que es ese collar que tiene al cuello,
que en algún momento en las pesquisas e investigaciones que realizó el Castillo de Chapultepec a través de su servidor, ya hace más de 20 años, 15 años más o menos, pensábamos que tenía este collar, ese gran collar lo tenía la Fundación Banamex, pero no, resulta ser que fue subastada por Sotheby's en Nueva York y lo compró un coleccionista privado y en este caso, según la cifra, fueron $200,000, algo así, fue una cifra súper exagerada, pero vean el anudado de la medalla, obviamente al frente tiene una Virgen de Guadalupe, eso que une como eslabones de corazón, ese tondo o ese óvalo, es una flor de 8 puntas, lo que decíamos con la conferencia del doctor que impartió magistralmente el 2 de marzo pasado. Bueno, en la iconografía mariana las 8 puntas o las 6 puntas representan a la Virgen. Entonces, ese tondillo o tondo está precisamente, tiene hubo una réplica que por ahí anda aquí en México y la andan vendiendo como si fuera la original. Esto se presta para muchas falsificaciones, pero bueno, lo que les presento enseguida, si me hacen favor de poner la siguiente, es el galardón de honor. Los galardones de honor se hacían cuando estaban en batalla, posteriormente a la batalla, porque ni modo que lo hicieran ahí mismo. Por lo regular, lo hacían religiosas porque es un trabajo a mano. Bueno, es la condecoración de la Orden de Guadalupe, pero como escudo, como parche, por decirlo así, que se bordaba a la esclavina de la capa de la Orden, los que eran grandes cruces, los que tenían mayor jerarquía. Están viendo por primera vez esta pieza, que es la única que tiene el Castillo de Chapultepec. Hay un empresario que al castillo ofreció 9 piezas de época, y les estoy hablando de más de 10 años, y quería $1,000,000 por cada una. Era imposible, a la fecha es imposible conseguirlas, a no ser de que venga otro empresario que tenga esto. La que sigue, van a ver ustedes ya la condecoración al pecho, sin la cinta, que era tricolor, de la Orden de Guadalupe. Tiene un faltante en el brazo inferior, si se fijan, es una cruz griega, porque los 4 lados son iguales. El faltante ya lo vieron en la parte blanca del tricolor. Obviamente está fileteada. ¿Fileteada qué quiere decir? El filito que va a sostener esos cristales. No es plástico, no existía el plástico en ese momento. En el exergo, que es ese tondo, ese círculo que está fuera de la imagen de la Virgen, donde tiene las 3 garantías de religión, independencia y unión, ese se llama exergo. Y bueno, el tipo de la punta se llama lanceolada. ¿Qué quiere decir? Que es como una lanza terminada en voluta, o sea, la voluta de la bolita. Es en oro y precisamente siempre la Orden de Guadalupe desde su origen se hizo para la situación en grado de militar o en mérito militar y en mérito civil. Si ponemos la imagen que sigue, ese es el anverso, o sea, el frente. El reverso, van a ver que tienen esmalte rojo, todos esos esmaltes es a fuego, ¿no? Lo que es el rojo, el verde, las piezas laterales de los brazos son cristales. Dice ahí, al patriotismo heroico. Cuando dice al patriotismo heroico, una Orden de Guadalupe de cualquiera de las 3 épocas fue dada para militar. Cuando dice al mérito y virtudes, es para grado civil. Entonces, bueno, Maximiliano, con tal de tener adeptos, se le dio hasta un zapatero, la Orden de Guadalupe de su época, ¿no? Pero están viendo la época del emperador, estamos viendo la condecoración del emperador, y fíjense esta pieza que sigue, que está esmaltada a fuego, la que sigue, por favor, hagan de cuenta que el escapulario de la Orden, vean qué preciosura, la placa es de metal, es de oro, es esmalte a fuego, o sea, cada color era polvito y se le tuvo que dar fuego a cada color para que quedara así, como si estuviera como pincelado, y entonces vean cómo tiene la corona y el águila arriba de la corona, anteponiendo la República ya, o el México independiente,
Cuando en las otras imágenes, o en la, por ejemplo, la misma bandera de Iturbide, la primera, ya cuando es ya pasa el atrigarante a la del imperio, el águila va a estar coronada. Y esas iniciales que ven, bueno, pues son precisamente las 3 garantías que por espacio no las pusieron. Fíjense qué hermoso está, también está fileteado en oro. Algunas de estas se hicieron también, ahí se ve claro el esmalte, si se fijan no es óleo, vean cómo brilla, de frente brilla y se ve fondo. Entonces son trabajos impresionantes. Vemos la que sigue, por favor. Ya están las 3 garantías: religión, independencia, unión, el RU, RIU. Bueno, esta es una gráfica donde, miren, esa que estamos viendo principalmente en la parte superior, ese es el gran collar, es el que está en Estados Unidos. Era lo que les decía, junto a los eslabones que parecen corazones de frente, ¿verdad? Eso que los enlaza es una alegoría, es una estrella de 8 puntas, que también se hizo la trigarante de 8 puntas, y hay una de 10 que ya los prismas se ven ya muy deformes, pero bueno, en la primera es el gran collar, ese nada más lo usaba Iturbide, que es el que está en Estados Unidos. La primera pieza que vemos de frente sería de izquierda a derecha. Vemos la que va al cuello en grado de comendador o de comandante o de encomienda. La del centro es la gran placa, esa iba del lado del corazón siempre, pero es una placa grande, la de en medio. Y la última, precisamente, vamos a ver la condecoración al pecho, con la cinta tricolor, que es como la que vieron ustedes. De todas las órdenes se tenía que hacer un esbozo a mano, para precisamente este esbozo a mano, a color o en blanco y negro, como fuera, era para precisamente la creación de la orden junto con sus decretos. Es cuando se autoriza el decreto, bueno, entonces tenía que hacerse así, todas se tuvieron que hacer así, la de Iturbide, la de Santana, la de Maximiliano, todas se transcribieron también, se hicieron los esbozos a color blanco y negro de las condecoraciones y las órdenes, los grados de la orden que había. La que sigue, ahí les va, fíjense bien, y perdón si me está oyendo quien lo hizo, es una copia chafa de la gran placa, y ustedes podrán ver la diferencia de lo que vieron del castillo de Chapultepec a esto y la están vendiendo o la vendieron como original. En sí, yo tuve la oportunidad de obtener esta imagen, si se fijan, está mocha, pero como sustento de que hay mucha gente que vive de esto. Digo, si te dice, oye, te vendo una reproducción, copia fiel a la original, pero no es la original, bueno, ya no hay engaño. Pero si yo llego y te digo, esta es la original y es la que portó Iturbide y te sale en 300,000 pesos, es un robo vil. Pero bueno, cuando ustedes saben que el Congreso, precisamente, que no hizo su trabajo, el Congreso de Iturbide, pues Iturbide lo deshace. ¿Por qué? Porque la principal causa es que lo buscan ya las causas para matarlo, para desecharlo. Pero el documento que viene está en colección privada y es muy importante. Yo lo evalué, lo catalogué, y si lo quieren poner, por favor, la que sigue. Esta personita que van a ver ustedes ahorita, el nombre, pues es el que precisamente, don Luis de Quintanar Soto, Bocanegra y Ruiz, mariscal de campo de los ejércitos del Imperio, capitán general y jefe superior político interino de esta provincia. Bueno, este documento es importantísimo porque muestra una fidelidad a don Agustín de Iturbide. Habla de que precisamente el Congreso no deja ver, pero sí da sobreentendido entre letras, que el Congreso no hace su trabajo y después no hayan la forma de deshacerse de don Agustín, pero sí también habla de que la Orden de Guadalupe se utiliza en las grandes ceremonias y se utiliza en las cruces, porque en las ceremonias los grandes cruces, así la mínima condecoración como la de Santana, que era la sencilla al pecho, como la que vieron del castillo. La siguiente relatoría, con lo que concluye, esto es muy interesante hasta para un documento, para hacer una tesis de grado. La que sigue, van a ver ustedes que me dicen por ahí que no me logran escuchar. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, si no, ya me hubieran dicho que no. Sí, Ok, bueno,
Entonces, Sí, escuchamos bien. Escucha. muy bien, gracias. Si se fijan en esta parte del documento, ha pasado por varias manos, tanto que hay un sello que no, yo no lo considero, más bien es un sello de quinto para darle, antes acuérdense que había los sellos de quinto real o de peso real, había más de quinto real. ¿Por qué? Porque, o como antes que tenía que uno comprar timbres y timbrarlos para que valiera el documento. Bueno, en la parte precisamente al calce del margen izquierdo hay un sello, pero lo está firmando Luis de Quintanar. Luis de Quintanar prácticamente le va a ser incondicional a Iturbide porque, primera, Guerrero se le voltea, no está de acuerdo con el imperio. Segunda, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, que ese sí, francamente le dijo, lo que estás haciendo es una traición a la patria, pero era lo que más convenía, un imperio constitucional, y pues quien le da el nombramiento y quien le da todo esto, pues es el mismo Congreso que al final no termina de hacer su trabajo, insisto. Entonces, este documento es muy importante después hasta para otra conferencia, pero se los quise mostrar porque habla en uno de sus incisos precisamente de la aportación y uso de la Orden de Guadalupe del emperador, creada por el emperador Iturbide. Y para continuar, ¿quieren que ahí le pare o seguimos con todo lo que resta de la orden? Porque pasaríamos a la parte de Santa Ana. Seguimos. La segunda época, le seguimos, muchas gracias. Le seguimos, miren, ahí vemos en la imagen a don Antonio López de Santana, la que sigue. No porta la condecoración de la orden, sí existe un cuadro que está en el castillo de Chapultepec que tiene la Orden de Guadalupe, tiene las órdenes de independencia, la de Azcapotzalco, vamos, situaciones, y tiene la banda de general, él sí era general. Todos estos, lo que es Victoria, Guerrero, los Bravo, que son los que continúan en la historia, hasta los Ramos Arizpe, que eran sacerdotes, se hacen a las huestes de Morelos. Entonces había la disciplina, había la estrategia, pero muere Morelos y entonces empiezan a repartir, pues ya sabemos quién traiciona a quién en todos estos, pero pues don Antonio López de Santana, pues sabemos que, perdón por lo que voy a decir, pero sabemos de qué pie cojeaba, ¿no? Pero bueno, pero en ese momento tiene él las dos piernas. Esto viene ya mucho después con la guerra con los gringos. La que sigue, por favor. Vamos a 1853-54, que retoma la orden que él recibe, la Orden de Guadalupe, que la va a modificar completamente. Y aquí miren la reaza de engarce del péndano de suspensión, tanto de la cinta, es en grado de comendador, o sea, esta condecoración que estamos viendo va al cuello, es de oro macizo, y vean, la reaza del engarce es el mismo cuerpo de la serpiente, un águila explayada, no crean que el águila explayada es de Juárez o de Porfirio Díaz, no, o de este gobierno, de los morenistas, no, tampoco, el águila explayada, hermosísima, es como se va a representar a México y después a la República. Entonces, vean ustedes, ese esmalte a fuego es oro. El esmalte a fuego, si ustedes se fijan en los campos rojos y en el campo verde, pues se ve traslúcido. Atrás hay una serie de marcas de líneas que en algunas formas en la falerística se le llama granilla o agranallado. De alguna manera, fíjense también cómo ya cambia la cruz, es una cruz griega porque son los cuatro lados iguales, pero es pateada. Lo que les decía es la tipo paté, no es una cruz de Malta, no, totalmente diferente. La cruz de Malta, sus brazos son bífidos, esta no es bífida, esta es como cuando va a pisar un pato, no pisa completamente por su arco. Entonces, esta es una cruz pateada, así se llama. No que la agarres a patadas, una cruz pateada. Y ahí está otra vez ese azul que ven de fondo, que es de una banda, es el amor a la Santísima Virgen de Guadalupe, en este caso. Cuando tú ingresas al seminario diocesano, en México y en Europa, y te dan tu sotana, también te dan y juras el amor a la Virgen, el color mariano es el azul,
Y todos los seminaristas, hasta antes de ordenarse, van a aportar sus 8 o 10 años de formación, su banda azul, una banda azul rey muy en especial. Ya cuando te ordenas, la banda se vuelve negra, te la cambias a negra, quiere decir que ya estás ordenado. Pero bueno, doy estas referencias por el azul del manto de la Virgen. Vamos, aquí de Mariología y de cuestiones guadalupanas podemos hacer también otra conferencia. Bueno, pues esta es la Orden de Santa Ana de oro macizo. El país estaba muy convulso, pero como estuvimos a punto del segundo imperio con Santa Ana, y si venía Maximiliano sería el tercer imperio, gracias a Dios se fue y ya no tuvimos, pero estuvimos a punto, así como Hidalgo se autonombró en algún momento en Aculco ya su Alteza Serenísima, y nadie se la creyó, pues con Santa Ana sí fue su Alteza Serenísima. Bueno, vemos esa orden hermosísima al cuello. La que sigue es la gran placa de la orden de segunda época de Antonio López de Santa Ana. Fíjense, es una cruz de igual manera, bueno, se le llama cruz, pero es una estrella de 8 puntas. Otra vez viene la presencia mariana, pero el facetado que tiene, esas volutas que salen de cada brazo, se llama facetado diamantado. Entonces no eran diamantes, algunos sí, con el permiso del gran canciller, podían, o del gran maestre también, firmaba el gran maestre y el gran canciller de la orden, podían precisamente enjollarlas con decoraciones, o sea, en lugar de hacerlo facetado así, tipo diamantado, sí le ponían diamantes. Y lo rojo era rubí, lo verde era esmeralda, etcétera. La placa es en plata, y lo que es el esplendor que sale de entre los brazos de la cruz y lo que es laurel de olivo, sí es de oro. Qué hermoso trabajo. Estos trabajos ya no se hacían aquí, muchos de ellos se hacen en Europa. Pasamos a la que sigue. Esta es otra imagen de otra grande placa o una gran cruz, por decirlo así. Miren qué hermosa está. Lo mismo les digo, el central sí es de oro. Esto está en una colección particular de un amigo y me facilitó la imagen. Vean, hermosísimos. Y hay gente que se ha dedicado a repatriar, porque luego en los mercados de pulgas en Francia se llegan ahí a encontrar pues estas piezas ahí en el suelo, ahí en su tapetito, y pues con decoraciones de Segunda Guerra, todavía hay muchísimo, ¿no? Bueno, esta es de Santa Ana. La que sigue es la miniatura. La miniatura, que es lo más caro que puede haber en las condecoraciones, y yo creo que en muchas cosas en general. La miniatura es precisamente la que se va a portar en el traje de diario, pero, o en el smoking, para no portar, o el frac, para no portar la gran condecoración. Esta, si se fijan por el desgaste, sí fue usada, la miniatura. Pero imagínense hacer esta reducción. Vean el entramado o el agrayanado que tiene el esmalte. Eso no te lo da el óleo. Entonces, el esmalte a fuego, cuando queda, porque cuando tú das fuego primero a un color, después a otro, o a los tres al mismo tiempo, uno te puede botar. En sí he visto muchas condecoraciones con el esmalte botado, y que hay faltante, una por golpe, por rozamiento, o porque se botó después, tiempo después. Pero vean, esta miniatura vale mucho más conseguirla y en costo que una grande placa, nada más para que se den una idea. La que sigue, por favor, es el gran collar de la orden de segunda época de Antonio López de Santa Ana. Lo que tiene en los tondos, en esas, entre águilas, si se fijan, tienen como una alegoría. Bueno, pues tanto Santa Ana como Maximiliano respetan al iniciador, y es una A y una I entrelazadas, que quieren decir Agustín de Iturbide. Aunque no parezca, así lo tiene la investigación de todo lo que he hecho, y tanto Maximiliano obviamente respeta, tanto que ustedes saben que toma a uno de los familiares de Iturbide para que siga el imperio en México. Y bueno, ¿por qué sé que es la de Santa Ana? Y cualquiera me diría, no, te equivocaste, esa es la de Maximiliano. No, volvemos a lo mismo, señores. Vean la reaza de engarce del pendan, de la argolla que pende la venera. La venera es esa pieza, toda la condecoración. No tiene corona, pues es de Antonio López de Santa Ana. Entonces vean el gran collar que el general utilizó. Y bueno, la que sigue
ya viene la tercera época de la Orden de Guadalupe, está la comitiva, esa delegación mexicana que vivían en Europa, ya no estaban en México, pero miren, el que está leyendo el documento, todos condecorados, están en el castillo de Miramar, en Trieste, Italia, el castillo cuando Maximiliano y Carlota son virreyes de Lombardía, de Lombardo Véneto, pues allá en Italia. Y si ustedes se fijan, atrasito del de adelante, del principal de esa delegación, que es Gutiérrez Estrada, José Gutiérrez Estrada, que es el que le ofrece el trono de México, van a ver un tipo ensotanado. Bueno, pues ese es el padre que yo digo a la fecha, porque hizo mucho daño al país, Francisco Javier Miranda. Él era sacerdote, está condecorado, fíjense, en el pecho de la sotana tiene una condecoración, ahí está Hidalgo, que es el de la segunda fila con barba, junto al de barba canosa. Bueno, todas esta serie de gentes, que algunos los llaman vendepatrias. ¿Por qué? Porque le fueron a ofrecer a Maximiliano el Imperio de México. Ese cura, Francisco Javier Miranda, va a ser secretario de el arzobispo de México, que después le va a hacer la vida imposible a Carlota, que Carlota decía, dan ganas de tirarlo por una ventana, que era el obispo, que duró mucho tiempo, como arzobispo de México, no llega a ser cardenal, este señor Antonio Pelagio Labastida y Dávalos. Entonces Miranda, el curita ese, que Dios lo tenga a fuego lento, iba y traía, después se vuelve de secretario del nuncio apostólico en México de esa época, que era de apellido Antonelli, y bueno, ya cuando son expulsados Labastida y él, bueno, se van a refugiar al Vaticano. Pero bueno, está el grupo de conservadores ahí, ¿verdad? Está también Juan Nepomuceno Almonte, aunque no sale ahí, creo que es el primero de la tercera fila, o el que está ahí juntito, que tiene un guante blanco y la mano hacia su estómago. Ese es Nepomuceno Almonte, el hijo del general Morelos. Él se encarga de traer, recibe entonces Maximiliano la propuesta, la acepta, Nepomuceno Almonte se regresa para armar la regencia, y desde 1863, aunque los emperadores llegan a México el 28 de mayo de 1864, pide Maximiliano se reactiven las órdenes más importantes que tenía México, y una de ellas es la Orden de Guadalupe. Entonces a Nepomuceno Almonte y a otros más les toca hacer los nuevos estatutos de la orden en su tercera época. El amigo que está moviendo las imágenes, le voy a pedir que me haga un favor, y esto no viene en los libros, que saque la mesita que está a un lado de Maximiliano. Esa mesita se conserva, esa que está ahí. ¿Qué creen? Esa mesita es importantísima y sigue allá en Miramar, en Italia. La parte superior se ve como que hay papeles, no son papeles, son unas postales de Roma, de la Ciudad del Vaticano, de las 4 basílicas principales, y esa mesita se la regala Pío IX, el Papa Pío IX, a Maximiliano y Carlota cuando se casan. Es un regalo papal. Pero ¿por qué tiene importancia esta mesita y por qué salen los cuadros de todos los que salen con la comitiva que le ofrecen el trono a Maximiliano? Porque una vez que lee su discurso Estrada, Gutiérrez Estrada, y Maximiliano acepta después de otro discurso, en esa mesa se voltea y firma la aceptación. Por eso es tan importante esa mesita, y eso no viene en los libros. Pero fíjense bien, si le ponemos un poquito de pensamiento, en esa mesa, al firmar la aceptación del trono de México, estaba firmando su sentencia de muerte, porque él ya no vuelve. Carlota sí, cuando ya está muy mal de su esquizofrenia. Entonces, es la importancia de la mesita, y ahí está, y la ven, y tiene sus fotitos, tenía como una capa arriba, no era un cristal, era como de alguna manera una capa acrílica, no sé qué sea de esa época del 19, pero así fue como se la regaló. Bueno, pasamos a la que sigue. Después hizo una postal especial en blanco y negro, y fue la que se difundió cuando ya se sabía que venían los emperadores. Este cuadro de Gran Caballete de Versailles está en el Castillo de Chapultepec, ahí en la sala de carruajes, donde está el carruaje imperial, pero quiero que se fijen, precisamente está el emperador con la gran placa de la Orden del Águila Mexicana y la banda de la Orden del Águila Mexicana.
Lo que le cuelga del cuello es el toisón de oro. El toisón es una de las órdenes más antiguas que existen en Europa, que era simplemente para la realeza. Reyes y emperadores, a la fecha, pueden utilizar, y sus hijos, los que están para el trono, pueden utilizar ese toisón de oro, que es el que le cuelga con una cinta roja del cuello. Ahora bien, en la falerística, en las condecoraciones, no se le llama listón. El nombre propio es cinta. Bueno, él tenía dos caballos que él quería mucho, el orispelo y el otro era el anteburro, por un poquito más manso, algo así, pero este seguramente es el orispelo, el blanco, que era el de gran gala para el emperador. Si se fijan, la faja ya no es de general, aunque él tenía el grado de almirantazgo, del almirante de la Real Armada de Austria, porque su hermano Francisco José, aunque no le da herencia ni pase al trono, hace que renuncie, pero sí le da un huesito y él es el que los nombra a los dos, a Maximiliano y a Carlota, emperadores de Lombardo Véneto. En sí, el carruaje imperial que está en el castillo de Chapultepec, ese que quieren cambiar por el Penacho Moctezuma, que también sería un error grandísimo, bueno, pues se lo regala a la gente de Lombardo Véneto, a los emperadores cuando se vienen para acá, y se viene también en otro barco de todo el menaje que traen. Bueno, pues entonces resulta ser que la condecoración que sigue. Ahora bien, ¿por qué cae Maximiliano de la gracia de sus mismos colaboradores? Porque al crear en abril de 1865 la orden de la que portaba en el caballo, la del Águila Mexicana, la antepone en importancia a la Orden de Guadalupe, y eso ya no les gustó a muchos, que eran desde Santa Ana, que la habían recibido, o que eran de iturbidistas, que la habían recibido. Pues entonces pone la nueva orden que crea, la del Águila Mexicana, junto con la Orden de San Carlos, que es para puras damas, que se la crea a Carlota, pues la antepone. Ahora, fíjense bien esta pieza sí es de oro. Así las he visto ennegrecidas porque la base es plata, pero esta sí es oro, y fíjense cómo ya el águila está con su pico ya sosteniendo a la serpiente. La serpiente le sale hacia atrás de la cabeza, pero como enmarcando la corona, y esa es una corona imperial. La reaza de la argolla de sujeción me indica por lo largo que esa condecoración no va al pecho, esa condecoración es en grado de comendador o de comandante, y va al cuello, esa se pone al cuello. Alcancé a ver ahorita una pregunta, la contesto. Miren, Maximiliano era católico, era amigo de Pío IX. Aquí la logia masónica lo invita a ser, él era el gran maestre de esta orden. Juan Nepomuceno Almonte era el gran canciller. En sí Maximiliano quita a Pelagio y la Bastida y Dávalos como arzobispo de México y pone al hijo de Morelos. Se dice que juramenta como masón, pero fue protocolario. Él era católico, él era un emperador católico. Entonces decían que era masón, y que si Juárez lo mató, no lo mató, y que si es justo armas que se va al Salvador. No, Maximiliano murió en 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Bueno, ya vieron qué hermosa pieza. Vamos a ver la que sigue. Tenemos el anverso y el reverso de la orden, ya la tercera y última época de la Orden de Guadalupe. Hay un grupo hoy en día que quiere restaurar esta orden y nada más se cuelgan como fistol el tondo de la Virgen, que no sé con quién lo hicieron, pero bueno, esta, si se fijan, esta pieza que estamos viendo, esta sí es en plata, porque ese ennegrecido del metal, el oro no se ennegrece, lo sacas del mar después de 500 años y sigue brillando igual. Entonces, la base de esta pieza de Segundo Imperio, en grado de comendador, porque va al cuello por la reaza larga, bueno, pues es plata dorada, pero no pierde su importancia. Y si ustedes se fijan en el reverso, que sería la primera imagen, donde tenemos a la aguilita de espalda, en el tondo, en el centro, en el medallón, dice al mérito y virtudes. Yo, al saber que es a mérito y virtudes, sé que es en grado civil. ¿Se acuerdan que se los dije? Entonces, eso puede estar muy bueno ahorita para la trivia, ¿cuál era el grado civil y cuál era el grado militar? Bueno, esta que estamos viendo es en grado civil. La que sigue, que precisamente sería ya con la cinta azul y con las puntas violeta, la siguiente imagen,
tenemos el anverso y el reverso de una condecoración que va al cuello. Esa es la cinta de la orden violeta, que ahí, bueno, ya está un poquito desgastado, y el azul mariano siempre, el azul rey. Entonces ahí tenemos anverso y reverso. Otro tipo de trabajo. Les voy a decir una cosa. ¿Por qué son diferentes las condecoraciones de Maximiliano? Porque Maximiliano, hasta donde yo he llegado, tuvo 5 joyeros artífices, 4 franceses que están confirmados y uno vienés, que era Roté. Este vienés le hacía las condecoraciones al Shah de Persia y a su hermano Francisco José, el emperador de Austria. Entonces, él tuvo diferentes joyeros, 4 franceses y uno vienés, comprobados, confirmados, y las piezas de las hechuras de esas personas, de esos joyeros artífices, porque esto no te lo hace nadie más que un joyero, y que sea experto en lo que es la cuestión del esmalte, el esmaltar, que es una herencia de los árabes que pasan por Francia y los que se quedan 200 años en España. Por eso hay buenos esmaltistas en España por la herencia árabe. Bueno, aquí estamos viendo, así va al grado del cuello del comendador. Y la que sigue es la gran placa, que ya va a ser acabado con lentejuela. La gran placa, algunos dicen que las que le enseñé al principio también fue el Segundo Imperio. Puede ser, pero para mí Segundo Imperio es esta, la gran placa, que si se fijan sigue siendo una gran estrella de 8 puntas, pero vean cómo tiene lentejuela. Obviamente no es natural, es el troquel que se hace en la pieza, pero lo central vuelve a ser esmalte. En sí, en el brillo que da la foto cuando se toma, fíjense, y el desgaste que tiene, ya casi no se ve el angelito de la Virgen. Ahora, fíjense en el exergo, donde dice religión, independencia, unión, las 3 garantías, aparece también una estrella de 6 puntas. Vuelve otra vez a cerrar ese tondo la relación o el envío reafirmado a la Virgen, en este caso de Guadalupe, la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Ya vieron la estrellita esa de abajo, entonces, bueno, la gran placa es de 8 puntas, la estrellita que cierra el exergo es de 6. La imagen que sigue, por favor, son los collares del emperador, porque eso sí se logra enviar. Él, antes de salir de México, empieza a mandar su homenaje, algunos libros, sus cuestiones de botánica. Bueno, fíjense cómo está cerrado ese collar que está arriba, porque repito, la antepone en importancia a la Orden de Guadalupe, es el de y trae el monograma del emperador con las águilas esplayadas. Ese es el gran collar del gran maestre de la Orden del Águila Mexicana, que hoy en día sería la Orden del Águila Azteca, ¿no? Esa Orden del Águila Mexicana era para extranjeros, ningún mexicano la recibía, a no ser por algún permiso o decreto especial del emperador. Pero vean, el que está abierto es el gran collar del emperador, estos sí son en oro y esmalte a fuego, el gran collar del emperador de la orden, el que le perteneció a Maximiliano, de la Orden de Guadalupe. Estos ambos, junto con los cetros, están en el Museo de Capuchinas, ahí en Viena, en el Palacio de los Habsburgo. Allí están esto exhibido, y abajito de la vitrina, abajito del collar, están los cetros en oro, y tienen el águila imperial mexicana, un águila esplayada, pero coronada, muy hermosa. Trabajos también de joyería muy hermosos. Si el compañero que está moviendo las fotos puede aproximar para reafirmar lo que digo de los tondos, de los rosetones, no, ese no, ahí mismo, pero nada más acercar los rosetones de la Orden de Guadalupe, del collar inferior, van a ver que va a estar entrelazado la A y la I de una manera muy garigoleada, como el de Santana. Bueno, está haciendo la referencia de Agustín de Iturbide. Algunos me dirán, yo no veo nada, no le entendí, o es puro cuento. No, porque este collar, el que tiene el castillo de Chapultepec, tiene uno, yo lo tuve en mis manos, y el del águila mexicana, también, porque lo dictaminé para una colección particular que se subastó hace unos años en Francia. Decían que era copia para no meterse en problemas, pero no, es original, y el precio del dictamen Yabalú fue de $1,000,000.
Entonces, de ese, del águila, imagínense, qué importancia. Perdón, voy a tomar algo. Se reseca la garganta. Bueno, muchas gracias por las amplificaciones. Bueno, y entonces, ¿quiénes reciben la Orden de Guadalupe? Porque todas las imágenes que van a ver, ahora sí, el que sigue, perdón, es el famoso carnicero de Tacubaya, que era Márquez, el general Márquez, este señor que ustedes ven, Leonardo Márquez, fíjense cómo trae la gran cruz, la gran placa de la Orden de Guadalupe, no trae águila, la que trae al cuello es la Legión de Honor de Francia. Este señor mató a Melchor Ocampo, que era pariente de Magdaleno Ocampo, el de la bandera de Iguala. Lo mató y mató a muchísimos. Estuvo a punto de matar a Juárez. Bueno, pues este señor, estando Maximiliano teniendo minutos, 1 o 2 horas de haber muerto, porque muere la orden de fusilamiento era a las 7 de la mañana de aquel 19 de junio del 67. Este señor, Maximiliano, muere a las 7:03, 7:05 más o menos. Maximiliano, la descarga la recibe esa hora, muy temprano fue el fusilamiento. Pues este señor a las 8 de la mañana, a nombre del emperador, en Palacio Nacional o Palacio Imperial, que ahora es Palacio Nacional, ahí donde vive su señor presidente actual, Obrador, estaba entregando para ganar adeptos y porque sabía que tenía que salir del país, en sí sale huyendo a Cuba, para que no lo juzguen por traidor a la patria, seguía otorgando el collar de la Orden del Águila, a nombre del emperador, cuando el emperador tenía a lo más 1 hora de haber muerto. Nada más para que vean la calaña de este señor. El que sigue es el que fue también general, Méndez, se apellida. Ese señor fue el guardaespaldas aquí en México del emperador Maximiliano. Si se fijan, tiene al cuello la Orden de Guadalupe, la otra es una orden extranjera. Este señor, el general Méndez, lo fusilan durante todo lo que fue el sitio de Querétaro, en la plaza central, en la Alameda Central de Querétaro. Ahí lo matan, ahí lo fusilan delante de todos. Este es el general Méndez, que fue su guarura. Y el que sigue, también de feliz memoria, no estaba tan grande, porque hay imágenes ya condecorados, su esclavina y su sotana. Bueno, pues este es el señor arzobispo de México durante mucho tiempo, don Pelagio Labastida y Dávalos. El padre Miranda era su secretario, este señor que vimos. Bueno, pues de este señor era cuando precisamente Carlota decía, dan ganas en una de sus cartas le decía, dan ganas de aventarlo por la ventana al hablar con este señor. Dice, no es nada contra él, dice, pero es el mismo diablo quien habla, ¿no? Entonces, imagínense todos los intereses que hay. Este obispo, aparte de haber recibido la Orden de Guadalupe en el más alto grado, recibió también otras órdenes, sobre todo la Orden Isabela Católica de España, que sigue vigente. Entonces, para que vean. Y la imagen que sigue, bueno, pues al principio era liberal, él peleó contra los gringos, estuvo en la guerra de Texas, pues es don Juan Nepomuceno Almonte. ¿Y por qué lo pongo? Porque al cuello trae la cruz o la venera de la Orden de Guadalupe, y la segunda condecoración en línea es precisamente la cruz por la guerra de Texas. Esas son de primera época, todas esas, la última y la placa son por 25 años, 25 o 35 años de servicio. Bueno, pues él fue el gran canciller con Maximiliano, quitaron al obispo que vieron anteriormente, y Maximiliano puso aquí al hijo de Morelos, que está enterrado en Francia, y que decían que a sus pies tenía los restos de su papá. No es cierto. Hubo un historiador que el gobierno lo apoyó en épocas para el bicentenario con el presidente Calderón, y exhumó los restos del general. Todavía se ven, por ahí en YouTube está el video, y bueno, pues es efectivamente quitaron a este señor para poner a él, lo puso el emperador como gran canciller de la Orden de Guadalupe. Y la siguiente imagen es un grabado que me hizo un dibujo, un artista, Casandra Acevedo.
que fue mi alumna cuando di yo clases en secundaria. Fíjense, si era una niña de tercer año de secundaria y hacía estos dibujos, imagínense lo que va a estar haciendo ahora. Le tengo mucho cariño a este dibujo porque lo conservo. Yo le pedí que me hiciera las órdenes, pero no en foto ni nada, y todo esto está hecho a lápiz. Fíjense qué hermosura. Primer Imperio, López de Santana al centro y Maximiliano de Habsburgo. Vean los brillos, vean, de verdad, un artista, y desgraciadamente ahorita no tengo contacto con ella, pero conservo este y uno que me hizo del Castillo de Chapultepec con mucho cariño, porque bueno, pues ahí están representadas las tres épocas de la orden. Y la imagen que sigue, como preguntaba la licenciada Estela Díaz o Elvira Durán, no me acuerdo quién de las dos, ahí tienen mi contacto, estoy a sus órdenes. Tengo un programa que se llama La Historia No Contada en YouTube Videos. Ustedes se meten a YouTube Videos, ponen en el buscador mi nombre, Ricardo Trillanes o Ricardo Trillanes Sánchez, y les va a aparecer de inmediato eso, La Historia No Contada. Hay más de 200 programas que hablo de banderas, armas, historia en general, historia universal. Véanlos para estos tiempos pandémicos, creo yo que son entretenidos. Y abajo está mi contacto directo por si alguno de ustedes quiere adquirir precisamente este librito que es mi última publicación, Breve Historia de la Educación en México. Y bueno, pues la imagen que sigue, por favor, si la quieren dejar o la quieren retirar. Con esto yo les agradezco su tiempo, su paciencia, su aguante, el estar aquí, porque de alguna manera da para más, no, hombre, para esto es hasta 2-3 semanas de hablar de cada orden, ¿no? Pero bueno, esta orden que vimos en 3 épocas no existiera o no hubiera existido, porque no creo que a otros se le hubiera ocurrido, no hubiera existido sin Agustín de Iturbide. Aunque la historia moderna obligue a todos los nuevos estudiantes o a las nuevas generaciones a entender o a quererles hacer entender que Iturbide era un traidor, yo a la fecha, todo lo que he estudiado e investigado, no encuentro traición. Sí era un encantador de serpientes, tenía mucho verbo, tenía mucha gracia, pero lo mismo era Hidalgo, que eran primos por parte de madre, por los Gallaga. Hidalgo le pusieron en el seminario El Zorro por lo sagaz que era y también cómo envolvía. Yo creo que venía de familia, pero entonces también Hidalgo fue traidor, porque ahora es el padre de la patria. Para mí el padre de la patria es Morelos, no Hidalgo, para mí. Pero de alguna manera en nosotros está, como le decía a don Luis, lo que nos juzguen de aquí a 100 años, bueno, que hubo un grupo bicentenario que invitó a Trillanes a dar esta conferencia o las que sigan, con mucho gusto, y que nos juzguen, pero que no quede que el hubiera en la historia no existe. Es un verbo conjugado muy tontamente, pero que de alguna manera quede la marca que se hablaron cosas sustentadas y no apegadas a la historia oficial, pues porque no es así. Y entonces para mí Iturbide no es un traidor, a él lo matan, precisamente les aceptó el fusilamiento, les aceptó el juicio que les hacen, pero dicen, no, díganme, ¿dónde está la traición? ¿En qué traicioné México si yo regreso de Europa para precisamente prevenir que viene una invasión y apoyada por los ingleses? Ya en el 10, cuando después de la batalla del Monte de las Cruces, Venegas destaca todas las tropas a Veracruz porque sabía, ya habían tenido un informe, lo que se llama vulgarmente un pitazo, que Inglaterra quería conquistar. Pero Inglaterra no venía por los tamales, no, Inglaterra venía, sabía precisamente todo el oro, toda la riqueza que tenía México. Y les voy a decir una cosa, en América Latina nada más hubo 2 ciudades imperiales, lo que fue Lima y lo que fue la Nueva España. Entonces, y hay otra ciudad imperial en España que fue Toledo, pero de ahí en fuera yo no he quitado de mi léxico, y estarán los compañeros historiadores de acuerdo o no, el decir colonia. No existe arquitectura colonial, no existe esa arquitectura virreinal por la importancia que tuvo México, en este caso en la Nueva España, la importancia que tuvo, que fue
ciudad principal. Entonces, era sede de rey. Imagínense en sí, por eso se hace el castillo de Chapultepec, para que el rey cuando viniera tuviera dónde. Se le hace la invitación. En sí, cuando Napoleón invade, llega a tocar Portugal, el rey de Portugal tenía carta abierta por parte del rey de España para llegar a la Nueva España, pero se va a Brasil. Entonces, y en Brasil también hubo imperio constitucional. Entonces, hay que estudiarle para no irnos con lo que nos dicen, ¿no? Y que, pues, traidor, bueno, pues, dicen que el que acusa prueba, pues que sustente, cosa que a la fecha no han podido. Por eso en otros sexenios han querido acallar la presencia, la voz, la existencia de Agustín de Iturbide, que sin él no tuviéramos esta maravilla. Les agradezco mucho, muchas gracias, y las señores moderadores, si quieren dar paso a preguntas y respuestas, estoy a sus órdenes o lo que ustedes decidan. Gracias. Gracias. Adelante, Blanquita. Bueno, pues Bravo, bravo. Gracias. Definitivamente Excelente. una conferencia pues muy ilustradora, ¿no? También muy más que interesante, ilustradora. Voy a leer los comentarios que tenemos en el chat. Bueno, vamos a ver. Bueno, sobre lo que mientras usted iba comentando, se desplegaron algunos comentarios de la compañera Mirte Acuña, que no hay evidencia que la emperatriz Carlota fuese esquizofrénica. Sí hay un estudio, y hay un estudio que lo hizo un doctor en Cuernavaca, y yo le recomendaría a la persona que pregunta si pudiera leer los libros de Marta Zamora, que hablan sobre el Segundo Imperio. Ahí también está comprobado que tenía una esquizofrenia muy elevada por las presiones que tenía aquí antes de salir. Sabemos, alguna vez me regañaron porque dije, me dijeron no te consta, pero sabemos que Carlota, otra de las cuestiones que sale del país es por el supuesto embarazo, que sí estaba embarazada, porque hay un hijo que después se lo retiran y porque la encierran pero bueno, vamos, era una conjunción que está comprobado que las mujeres a cierto grado de presión genéticamente traen esa situación, esa como semillita para derivar, se le llama una gran esquizofrenia, otros le llaman locura, porque Carlota tiene momentos muy vívidos, momentos muy en paz, muy de tranquilidad, pero vuelve después a recaer allá en Europa, ya cuando Maximiliano está muerto, cuando se le muere su sobrino, y su hermano es el que la salva. Hablar de Carlota, por eso tengo una conferencia que se llama Carlota, la emperatriz de México. Pobrecita, cómo sufrió. Sí, ya hacia final de sus días, ella muere de influenza, el antiguo coronavirus, ¿no? Bueno, muere de influenza en 1927, el 19 de enero de 1927, muere de influenza con 60 años de viudez, porque ella muere 60 años después de que matan a Maximiliano. Y en la mesa, esto contado por Carlos de Austria, que vive aquí en México, que es descendiente en la mesa, cuando el abuelo de Carlos de Austria, de aquí de México, su abuelo iba a visitar a la emperatriz, decía que mandaba a servir, a todos les servían, ya había un lugar siempre vacío, pero con comida caliente servida, porque en cualquier momento llegaba el emperador a comer con ella. Todos vamos por allá. Bueno, y si hablamos de locura, bueno, pues el hijo del hermano de Hidalgo, Manuel Hidalgo, el chico, muere de locura en 1808, y cuando el juicio, estoy haciendo las comparativas, para que no me digan que no, las comparativas de que, por ejemplo, Hidalgo, cuando en su juicio le dicen por qué manda matar a más de 300 españoles en Guadalajara, y los matan a cuchilladas, a puñaladas, no con fusil ni arma de fuego, porque se oirían tantos, imagínense, dicen 300, pero eran más. En su declaración Hidalgo dice: es que me llené de un frenesí que no entendí, pero di la orden. La palabra frenesí para el siglo XIX quiere decir locura,
Por eso esa canción de Alberto Domínguez de Bésame tú a mí, bésame con frenesí, quiere decir bésame con locura. Entonces, está en el relato de Hidalgo. Entonces, es todo un caso lo de Carlota. Sí tenía esa enfermedad acumulada con otras más que sí desviaron un poquito su psique, pero digo, bajo las presiones que ella estaba y con el marido que tenía, aunque siempre lo amó. Pero bueno, es una cosa aparte, nada más para contestar esta pregunta, ¿no? Que tenía algo más de esquizofrenia, sí es cierto. Bueno, no Adelante. sé. Ok. Bueno, también tenemos, Alberto Alejandre nos comenta, Iturbide no perteneció a ninguna logia masónica. No pertenece, por eso les dije, era católico, pero sí participa de las ceremonias como emperador, la logia masónica mexicana lo invita. Claro que sí, no era masón, pero vamos, como gente de poder, pues tenía que convivir con todos, ¿no? Ok, bueno, la compañera Mirtea también, al menos no hay registro que haya sido masón, lo que corroboró. No hay registro, aunque se habla de que firme el libro de visita de la logia masónica mexicana, pero pues como invitado a una ceremonia, pues cualquiera, ¿no? No, okay. Yo no dije que era masón, conste, yo nunca dije que era masón. Muy bien, bueno, de allí son excelente. Fernando Ramírez lo felicita, excelente conferencia, felicidades a los organizadores y por supuesto gracias. al doctor. Gracias, Fer. Nuestra compañera Elvira, excelente, también felicita, excelente presentación. La compañera Mirtea también, muy interesante la conferencia, felicitaciones a los organizadores y al ponente. Gracias. Juan Carlos Recendis, doctor Trillanes, muchas gracias por tan excelente conferencia. Gracias, Juan Carlos. Mirtea Acuña dice, de acuerdo, colonia es un adjetivo que no corresponde no. Al novohispano. Era virreinato, formaba parte de un imperio. Así es, y era Ciudad Imperial México. Luis Luna, la maestra, bueno, más bien la maestra Temis Mendoza, también lo manda a felicitar, excelente conferencia. Salvador Román también se une a estas felicitaciones, plena de erudición. Felicidades. Gracias, doctor, gracias. Ernesto Rivera también lo manda a felicitar. Y bueno, pues aquí también nuestra compañera, pues sí, hay una pregunta, me parece que en el chat llegaron, en el Facebook en vivo llegaron preguntas, y dice de Daniel Rojas, ¿por qué Santa Ana restauró la Orden de Guadalupe? Y también tengo la duda de que si Santa Ana para la década de 1850 tenía pensamientos monárquicos. No, Santa Ana tenía la escuela de lo que había visto con Iturbide. En sí lo apoya para tomar el imperio y después se le voltea. ¿Pero qué le va a hacer? Está bien. El único que realmente tiene el desacuerdo directo fue Guadalupe Victoria. Y Vicente Guerrero se aísla, pero después también cuando empieza a ver, y quien pica realmente, y no lo dicen los libros, quien pica realmente a Guerrero es Nicolás Bravo. Eran dos hermanos, nada más que uno muere antes. Entonces, don Nicolás, que va a ser el gran héroe del 47, para lo del castillo de Chapultepec, porque era precisamente quien estaba al mando de ello, ven todo esto en sí. Fíjense, hay un escrito que prontamente publicaré en mi programa, donde Santa Ana culpa a Bravo y a otros generales de la caída de la intervención americana, de la primera intervención americana, la del 47, y está la respuesta de Nicolás Bravo. La voy a hacer pública en un programa, estén pendientes en YouTube de mi canal. Ahora bien, claro que Santa Ana siempre aspiró a lo alto. Entonces ya desde el llamarse Alteza Serenísima, yo creo que desde antes de los 50 él tenía esas aspiraciones, gracias a Dios lo corrieron antes, pero hay una cosa muy importante, así como también se le niega y se le niega el reconocimiento a Iturbide, gracias a Santa Ana tenemos himno nacional,
porque él convoca en el 53 y se hace el concurso en el 54. Ya sabemos la historia, que se trae a Jaime Nuno de Cuba, y bueno, y Bocanegra, que la novia lo encierra, y todo aquello. Entonces, por eso les digo, y no, sin temor a equivocarme, que si no se ha ido Santana en el 55, hubiéramos tenido el segundo imperio con Santana. Espero haya quedado resuelta, contestada la pregunta, y otras más. Con mucho gusto sigo aquí con ustedes. Ok, bueno, nuestro compañero Christopher Navarrete también extiende la felicitación por tan excelente conferencia. Y voy el compañero Luis Felipe Cariño pide la palabra, aquí está con nosotros, así que pues lo escuchamos y ya esperamos la réplica, doctor. Luis. Sí, cómo no. Cariño, tienes apagado el micrófono. Perdón, sí. Extraordinaria conferencia, muchas gracias, doctor Trillanes. Muy buena su conferencia. Pero, oí que entre las cosas que mandó Iturbide a Europa estaban algunos de sus instrumentos de botánica. ¿Era aficionado a la botánica? Como no, Maximiliano. Ocampo. No, Maximiliano. Ah, Maximiliano, sí, Maximiliano era prácticamente biólogo. Le gustaba la zoología. En el sitio de Querétaro descubrió una pulga y se la mandó al doctor Billimek. Así es. Con la nota de que le pusiera Pulex queretanus, si era una nueva especie. Si él sí era muy aficionado a... Sí, realmente cuando se tomaban acuerdos y cuando había gobierno, era cuando él se iba allá a Cuernavaca a cazar maripositas y otras cosas, y quien gobernaba era la emperatriz, y citaba, así como lo hace hoy el presidente, a las 7 de la mañana a todos sus ministros para que le rindieran cuentas. Entonces, aquí en un país que, lo voy a decir, misógeno y más en el 19, pues que una mujer extranjera les levantara temprano para que le rindieran cuentas, y si al día siguiente los volvía a citar porque no tenía noticias, pues la odiaban. En sí, una de las que está, y era de sus 24 damas, porque nada más tenían 24 damas con la Orden de San Carlos, que era en banda, era Concepción Lombardo de Miramón, y en las cartas de Concha Lombardo dice que qué mujer tan pedante y tan extraña. ¿Y saben cuál era la extrañeza? Que ellas, la esposa de Almonte, la esposa de Gutiérrez, ¿no? Todos estos, y lo que dice Concha, que lo raro que tenía Carlota era que leía mucho, y Carlota las regañaba y les enseñó buenas costumbres y educar. Entonces, no, lo poco que se logra llevar Iturbide a Europa en su exilio, que espero se conceda la siguiente conferencia, pues es lo mínimo, pero sí llevaba dinero. Él había hecho dinero. Acuérdense que en la Guerra de Independencia se retira un tiempo, tenía ganaderías. Su esposa, Ana Huarte, pues era hija de ganadero, era hija de las principales familias de Valladolid. Entonces, pues, pobres no eran. Entonces, pero no puede, él sale huyendo prácticamente. No, lo que empieza a mandar es Maximiliano, y manda sus condecoraciones, por eso están allá en Viena, y manda sus investigaciones botánicas y algunas otras cosas, nada más que como la India Bonita le dice, te espero aquí, él se regresa ya estando en Veracruz, y es donde ya de Cuernavaca se esconde la India Bonita, que también se le atribuye un hijo de Maximiliano con esta señora, que hay una carta que ya estaba la cuestión muy tensa para 1866, que es cuando Carlota sale del país. Hay una carta que por ahí la tengo, algún día se las leeré, o está en YouTube en mi programa, donde le dice, te incomoda que te hable de ella, ¿no? Una mujer valiente que me amó a pesar de este chancro maldito, porque sabemos todos que Maximiliano tenía una enfermedad venérea. Cuando Carlota sabe de ello, no vuelve a tener relaciones. Entonces, el hijo aquí viene también la historia tergiversada, supuesto hijo que tiene Carlota, decían que era
del coronel que según traiciona y entrega el sitio de Querétaro. No es cierto, fue del mariscal Van der Smister, Alfred Van der Smister, que era el escolta personal de Carlota, que Leopoldo I, su papá, y después Leopoldo II, el hijo, que vuelve a ser rey de Bélgica, le dan el nombramiento. Y tan las cosas estuvieron mal que en 1872 el señor se suicida, el mariscal Van der Smister, y el hijo, por si lo quieren investigar, que fue héroe de Primera y Segunda Guerra, francés, porque se lo quitan a Carlota, no es belga, está registrado como francés, era Maxime Beiham, y muere de 98 años, por ahí de 1962, si mal no recuerdo. Y en sus cartas y en sus escritos y en lo que él lo llegaron a entrevistar, le preguntan de su infancia y dice que fue una infancia desgraciada, así lo dice, desgraciada, que él pensaba que el tutor tan rígido que él tenía era su papá y lo llega a querer como su papá, pues no era su papá, era un tutor pagado. Y después acuérdense que se viene la disolución del matrimonio y el menaje de casa que Austria, que Bélgica le da Leopoldo I, todo el menaje de casa, porque Carlota murió siendo la mujer más rica del mundo. Lo que le había heredado su papá, el menaje de casa de matrimonio y todo eso, bueno, cuando se casa con Maximiliano, Austria disuelve, manda a disolver, y en el Vaticano está que ese matrimonio nunca existió, y Austria le paga a Bélgica, a la Casa Real austríaca, a la Casa Real belga, ese menaje, para que todo quedara borrado. Nunca existió, fue una fantasía. Su matrimonio fue en 1857. Entonces, es ahí, como usted dice, querer borrar la historia de un dedazo. No se puede, es como tapar el sol con un dedo, eso es imposible. Espero haya quedado aclarada la pregunta, compañero, muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues vamos a una última pregunta que se dio en Facebook Live. Van a quedar algunas otras preguntas, doctor. No sé si podemos otra dinámica que dejemos su correo o Sí, si quieren dejar mi correo, el que apuntaron, lo repito nuevamente con minúsculas, es mi apellido y mi nombre, trillanesricardo@yahoo.com.mx. Yo con mucho gusto lo contesto, el correo lo reviso cuando me es posible, pero es diario, también por el programa que tengo, hay muchos comentarios ahí, y sobre todo por respeto a quienes están presentes, pues hay que darle su contestación, su respuesta, y quien quiere el libro también, ya que contacten y canalizamos. Quiero agradecer también en especial a todos los que han felicitado, algunos invitados de un servidor, y en especial al maestro Navarrete, a Christopher Navarrete, que sin él pues esto también no pudiera haber sido posible, ¿no? Entonces, si quiere la dinámica llevarla así, con mucho gusto, y no sé si haya alguna otra pregunta. En el Facebook Live hay otra, dice, ¿qué sabe de la mesa en que Iturbide firmó el plan de Iguala y que supuestamente fue obsequiada a Santa Ana por su donación de dinero para la reconstrucción del templo de San Francisco en su visita a Iguala? Bueno, ahí les va. En el castillo de Chapultepec está una réplica facsimilar de la Carta de Independencia, y la mesa que está ahí es esa mesa que preguntan, está en el castillo. Santana iba por todo, Santana le tiraba lo que se moviera, entonces, y más para esas épocas. Ahora, quiero decirles una cosa, México venía de una guerra de 11 años, México no tenía dinero, en sí, algo, y también es tema de tesis, que pueden investigar, es la corona que le hacen, lo hace un joyero del centro, porque acuérdense que lo que es hoy Madero, aquí en la Ciudad de México, antes era la calle de Plateros. ¿Por qué? Porque todos los plateros ahí estaban, joyeros artífices. Bueno, la corona de Iturbide es adosada, le adosan, ¿verdad? O le aderezan también, por decirlo así, es un término en joyería, joyas tomadas, prestadas del Nacional Monte de Piedad, que hoy en día ahí está todavía en el centro en funciones, que fue la casa de Cortés. Bueno, una vez que toma
posesión en la catedral y jura como emperador, su esposa como emperatriz, vuelven a retirar las joyas porque eran prestadas, estaban en empeño. México no tenía dinero. Sí hubo una gran comida, sí hubo, cuando crea la Orden de Guadalupe, de lo que acabo de hablar, ahí sí hay referencias de que hay una comida muy petit comité, muy pequeña los invitados para la corona, porque no había dinero, pero para la Orden de Guadalupe ya es otra cosa, y podemos ver ya la hechura de los galardones, de las condecoraciones. Entonces, pues hasta donde yo sé, en la cuestión museográfica y del castillo, donde está el facsimilar de la Acta de Independencia, esa mesa fue donde firmó. Y es una mesa muy bonita, de patas labradas, con central grabado, del siglo XIX y con marquetería. O sea, diferentes pedacitos de madera haciendo alguna dibujo, alguna floritura. Bueno, pues sí. Écheme otra, ya me piqué. Bueno, está bien, ya estamos, ¿verdad? Bueno, el compañero Alberto Alejandre dice, ¿se sabe quién tiene el collar del Gran Maestre que se vendió en Estados Unidos? ¿Se sabe cómo llegó el collar a Estados Unidos? Bueno, acuérdense que la mitad de la familia, la familia principal y secundaria de Iturbide, cuando él es expulsado, muchos se van a Estados Unidos porque no tienen el recurso para irse a Europa. Posiblemente por ahí lo llevaron en resguardo. ¿Quién lo tiene? No se dice porque fue en subasta. Y esa es una regla de subasta de Sotheby's, que es la casa que hace las subastas en Nueva York. Pero yo vi con un anticuario, vi hace mucho tiempo, vi precisamente el catálogo de subasta y ahí venía el gran collar. Les digo, mucho tiempo se pensó, y hasta en el castillo de Chapultepec se pensó, que lo tenía Fundación Banamex, porque Banamex se queda con lo que fue la casa de Iturbide, donde sale al balcón y dice, el pueblo me proclama su emperador, bla, bla, bla. Ahí también en la calle de lo que era Plateros, hoy Madero, y que es donde él desvía su entrada para que la Güera Rodríguez, que en ese tiempo era su amante, lo viera entrar en ese gran desfile de libertad del 27 de septiembre de 1821, y además era cumpleaños de Iturbide. Y de ahí, bueno, la tradición de los chiles en nogada que le hacen unas monjas, ¿no? Que tienen los 3 colores. No, Iturbide aportó bastante, ¿eh? Muy bien. Bueno, maestro, ya que estamos aquí, también nos pregunta Alberto Gochicoa, ¿cuál es la característica que da a una ciudad el título de imperial? La importancia de y el origen de dominio. Aquí, si ustedes saben, en América Latina, México y Lima, Perú, fueron las que más aportaron a España, al reinado de España o imperio español de la época, oro y plata. Simplemente por eso. Y bueno, ya la última dice Alfredo. Ya se quieren ir. Bueno, ¿por qué se expresa Su Alteza Serenísima? ¿Qué significa Su Alteza Serenísima? Su Alteza Serenísima, como lo hizo Hidalgo en Naculco y como lo hizo Santana, quiere decir, pues no eres rey, pero te comparas, es el equiparable con alguien del más alto rango, del más alto poder. Déjenme decirles que antes, ¿saben por qué? Ahora ahí les va una pregunta. ¿Por qué a todos los secretarios de Estado, el de Educación, el de Salud, antes eran ministros, eran ministerios, estaban igual al mismo nivel del presidente? Y en la época de Calles dijo, a nadie igual que el presidente, son secretarios, son los asistentes o ayudantes del presidente. De ahí para acá todos son secretarios, pero realmente si ustedes lo ven como en Europa, son ministerios, son responsabilidades muy grandes el que está al frente de ello, ¿no? Por ejemplo, Angela Merkel, la ministra de Alemania, bueno, es la mera, pero sus demás ministros. Entonces, por ejemplo, en Francia son los famosos Monsieur, los famosos monseñores, y el monseñor quiere decir el señor de señores. En este caso, Alteza Serenísima quiere decir más allá que decir señor presidente. O sea, ya estás muy arriba.
Muy bien, doctor. Bueno, pues yo creo que la última pregunta la va a hacer directamente el compañero Alejandre, que tiene, Sí, cómo no. Tiene muchas ganas. Alejandre, por favor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo quería preguntarle algo respecto a por decir, objetos de Iturbide. Si podía comentar que cuando Iturbide estuvo en Irapuato, supuestamente se comenta que le entregó su bastón de mando y esa franja azul, no recuerdo cómo se llama, la faja, a la Virgen de la Soledad de Irapuato, y le puso a ella como nombre la generala. Pregunto porque no sé si esa faja y ese bastón de mando era propio de un general o no. Nada más esa era mi pregunta, si hay una manera. Eso es todo, gracias. Miren, el bastón, si ustedes ven la imagen de Morelos, el famoso Mixtequito que le hacen una pintura real, que es la verdadera imagen, bueno, pues tiene un bastón de mando con topacio arriba en oro y el collar de gran capitán o de capitán general, que le daba ese nombramiento, un collar en oro, engarzando 72 topacios, que se los llevó Calleja a España. Cuando yo hice la investigación, fui al máximo museo de allá, al Museo del Prado, y me dijeron que no sabían de qué hablaba. Bueno, no sabían ellos de lo que yo me refería cuando les enseñaba la imagen y decía, yo sé que está aquí, yo nada más lo quiero ver, soy investigador, pues que no. Entonces, sí, el bastón de mando era precisamente lo que después se va a ver en la Segunda Guerra, unos bastones un poquito más pequeños, también aderezados, sobre todo el pomo era el que de alguna manera era el más elaborado con alguna piedra preciosa. Aquí en el Palacio Nacional, en el recinto a Juárez, está el bastón de Juárez y también el pomo lo tiene. Y ahí muchas veces guardaban o medicina o cosas raras en polvo o el famoso rapé, ¿verdad? O alguna daga, alguna situación así. La banda azul que representa al generalato, sí, bueno, por eso ahí está de que Iturbide sigue en la catedral, de que Iturbide no fue masón, de que los masones dijeron que se quede con sus mochos. Y bueno, sí, bueno, lo que usted menciona, él no nada más a la Virgen en Guanajuato hizo regalos a diferentes lugares donde estaba la Virgen, dejaba algo o le pedía algo y se le concedía en ese lugar, porque sabemos que, como dicen, el abrazo de Acatempan y el cuartel general estaba en Teloloapan. Bueno, él dejaba siempre huella de alguna prenda de él, y como hoy en día los cardenales, los generales, por ejemplo, la Virgen, la Macarena en España, se la quitaron, la pusieron a sus pies, pero en un momento tuvo una cruz de hierro. Cuando el apoyo de la Guerra Civil Española, que los alemanes apoyan a los españoles, que fue el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, pues la Macarena tenía aquí una cruz de hierro en su vestido. Entonces, a la fecha se sigue estilando el dejar alguna prenda muy significativa. En el caso de los cardenales, de los obispos, les dejan su cruz pectoral, sea de oro, sea de plata, en el camerín de la Virgen. Entonces, no es de dudar lo que usted pregunta respecto al bastón de mando. Tenían varios, obviamente. Por ejemplo, el sable, que está, el de gala, lo tiene el castillo del Chapultepec, pero el sable con el que juramenta, que está un poquito más gastado, que juramenta el plan de Iguala y Iturbide, lo tiene una colección particular, un museo particular, que es el Museo del Bicentenario en la Torre Latinoamericana. Tenían varios, era obvio, lógico, y hasta el castillo tiene, por ejemplo, otro ejemplo, el diseño del sable, que sí se lo van a elaborar a Morelos, que tenía la base donde el maneral, pues el mango, donde antes del pomo, de cerrar el pomo en la nomenclatura de lo que es la empuñadura de una espada, piel de víbora. Y así era el estilo en el siglo XIX, o un entorchado en metal dorado que era bronce, bañado en oro, o era oro. Espero haya sido resuelta su pregunta. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Sin duda una extraordinaria conferencia.
nos quedamos con ganas, ¿no? Siempre de más. Voy a permitir, pues, extenderle a mi compañero Fernando Parra compartir la pantalla para, pues, darle su merecido reconocimiento. Fer. Ahí me lo mandan. Sí, bueno. Sí, enseguida. Para que lo, para que quede la prueba. Fer, ¿lo tienes? Bueno, si no. Sí, permítanme un momento, por favor. Ok. Mientras aprovecho para darle las gracias en nombre del Grupo Bicentenario Plan de Iguala, estimado doctor Ricardo Trillanes, que sea la primera, pero no la última. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues eso depende de ustedes, yo estoy más que puesto. Muchas gracias. Sí, hola, muy buena noche. Buenas noches. Sí, el Grupo Bicentenario Plan de Iguala 1821-2021, en el marco de los 200 años de la consumación de independencia, como parte de los festejos del Bicentenario del Plan de Iguala y de la Independencia de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Trillanes Sánchez por su distinguida participación dictando la conferencia magistral La Orden de Guadalupe, Iguala de la Independencia Guerrero, a 19 de marzo del 2021. Firman al pie el ciudadano Luis Antonio Díaz Luna, presidente, la licenciada Estela Díaz Escobar, secretaria, la licenciada Elvira Durán Ramírez, tesorera del Grupo Bicentenario Plan de Iguala 1821-2021. Enhorabuena, doctor Ricardo Trillanes Sánchez, muchas felicidades, muchas gracias. Bravo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades, doctor. Muy agradecido. Gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Gracias. Felicidades, Ricardo. Gracias, Fer. Gracias. Pues ya Estelita. terminamos, ya cerramos nuestra conferencia, le agradecemos.